justicia en América Latina y que está orientado específicamente a la solución alternativa de conflictos. Marco es español, es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado pasantías en la Agencia Española de Protección de Datos y en la Diputación Provincial de Pontevedra y actualmente se desempeña como coordinador del área de gestión e información del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Marco, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Como dice Alejandra, como bien dijo, voy a presentar un poco el avance de un proyecto de investigación que estamos en este momento ejecutando desde el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que es un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Canadiense, International Development Research Center, y es un proyecto de 3 años de duración en el cual, en primer lugar, buscamos hacer un diagnóstico del estado de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en América Latina. Vamos a hacer 4 estudios de caso en 4 experiencias concretas en la región, con la idea de elaborar una guía de políticas públicas para hacer recomendaciones para favorecer el acceso a la justicia, en concreto de personas o grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible por el tema del tiempo. Entonces, en primer lugar, nosotros hemos analizado la aparición de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como una alternativa de política pública dentro del sector de justicia. A grosso modo hemos detectado 2 momentos de aparición, ambos muy ligados con los procesos de reforma judicial en la región. Un primer momento tiene que ver a partir de la década de los 90, donde en los países de la región se dictan leyes de carácter general que tienden a regular el arbitraje, la mediación y la conciliación con carácter general, para una serie de materias, sobre todo civiles y mercantiles. Más adelante, sobre todo a partir de los 2000, hemos analizado que comenzaron a implementarse mecanismos de carácter más específico, dirigidos a grupos concretos de la sociedad, como sería el ejemplo de las casas de justicia para grupos en situación de vulnerabilidad o de mediación para determinadas materias más específicas. Un punto importante aquí es el rol de la cooperación internacional, que ha ayudado a financiar este tipo de proyectos y donde, siguiendo un poco al investigador Luis Pásara, hemos observado que lo que sí que existe es muy poca evaluación sobre cómo estos recursos se han ido implementando. Los principales objetivos a la hora de implementar estos mecanismos básicamente son la descongestión del sistema judicial, el acceso a la justicia, la idoneidad para determinados conflictos y la cultura de paz. Se ha detectado, en primer lugar, que estos fines, en la teoría, no siempre se corresponden con los fines que se persiguen en la práctica al implementar estos mecanismos. En segundo lugar, siguiendo a Juan Enrique Vargas, hemos visto que cuando una política pública tiene justificaciones de carácter contradictorio, por ejemplo, se busca a la vez el acceso a la justicia y la descongestión de los despachos, lógicamente va a ser muy difícil evaluar si correctamente esta política pública está cumpliendo con sus objetivos. También hemos detectado una evolución en el concepto de derecho de acceso a la justicia. Inicialmente, este derecho, que se regula en el 8 y en el 25 de la Convención Interamericana, está completamente restringido al acceso a la justicia jurisdiccional, es decir, dentro del proceso judicial tradicional. Con el tiempo, este concepto de acceso a la justicia se va ampliando. Una opinión consultiva de la Corte Interamericana incluye la asistencia jurídica gratuita dentro del acceso a la justicia y con el tiempo se concibe también desde la perspectiva de los intereses difusos y los derechos colectivos. Este concepto de acceso a la justicia, que se ha ido desarrollando en el tiempo con instrumentos internacionales, como por ejemplo las reglas de Brasilia del año 2008, incluye dentro de la concepción de acceso a la justicia cuestiones tan diversas como el conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos, la necesidad de obtener respuestas del sistema judicial en un tiempo adecuado, la oralidad y la simplificación de los procedimientos, la inclusión de los mecanismos extrajudiciales, el respeto a las formas de justicia indígenas y la obligación positiva de los Estados de reducir los obstáculos de acceso a la justicia. Principalmente en este proyecto lo que hemos visto al leer todos los materiales que se han escrito en la región por distintos expertos en la materia es que hay mucha diversidad respecto a los mecanismos alternativos. Para ello vale la muestra de que en cada país de la región se denominan de una manera completamente distinta. Eso sí, hemos entrevistado a 30 expertos en la región y de esos 30 el 75% asocian
Los mecanismos alternativos exclusivamente al arbitraje, a la mediación y a la conciliación. Esta es la visión más extendida entre los expertos de la materia. Hemos detectado que se están dejando de ver cuestiones bastante interesantes como las que voy a mostrar a continuación. En primer lugar, la perspectiva siempre está enfocada en la resolución del conflicto y se olvida un punto importante que alude a él el Manual de Políticas Públicas del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que son las necesidades jurídicas insatisfechas. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los problemas que tienen los ciudadanos tienden a judicializarse, no todos son litigios. Entonces, si la visión estrictamente plantea cómo resolver un conflicto que ya está judicializado, nos estamos perdiendo una perspectiva importante, que es qué sucede con aquellos problemas que tienen ciudadanos que no son judicializados, que no son litigios. Por otro lado, un punto conflictivo es que muchas veces los medios alternos de resolución de conflictos son confundidos con la forma técnica en que se resuelve un conflicto y no con la institucionalidad que hay detrás. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de conciliación en la región, la conciliación como forma técnica de resolver un conflicto es la intervención de un tercero que hace propuestas de acuerdo a las partes. Eso sí, hay diferentes tipos de conciliación en función de cómo la implementa el Estado. No es lo mismo una conciliación como la conciliación en equidad en Colombia, donde un líder de la comunidad es la persona que presta esa conciliación con una importante presencia de política pública del Estado, como por ejemplo los jueces conciliadores indígenas que hay en México. Es decir, en estos dos casos se hace una conciliación, pero dentro de circunstancias completamente diferenciadas. Entonces nosotros hemos preferido centrarnos no tanto en el medio técnico a través del cual se resuelve el conflicto, sino en la institucionalidad que soporta esa conciliación. Todo ello, lógicamente, dentro de la perspectiva de políticas públicas que tenemos en el presente estudio. Con todo ello, a efectos de esta investigación, hemos preferido realizar una denominación que es mecanismos alternativos al proceso judicial tradicional. Esta clasificación la hemos fundamentado en que hemos detectado 4 elementos comunes que nos permiten defender este término. En primer lugar, el grado de alternatividad. Muchas veces el concepto alternativo se utiliza para simplemente detectar si un mecanismo está dentro o fuera del Poder Judicial. Hemos encontrado mecanismos que funcionan completamente fuera del Poder Judicial, que son completamente alternativos, como el arbitraje comercial, pero que tienen unos costes muy elevados y, por lo tanto, a pesar de ser completamente alternativo, para nosotros no va a tener ningún tipo de validez a la hora de favorecer el acceso a la justicia. Por el contrario, hay experiencias que, a pesar de estar dentro de la justicia formal, tienen un carácter alternativo en sus principios, como sería la justicia de pequeñas causas o determinados centros de mediación que funcionan desde dentro de los tribunales. Por otro lado, además del grado de alternatividad, también hemos detectado un grado de informalidad que lo expresamos del siguiente modo. Todos sabemos que una audiencia de mediación o de conciliación es informal, pero no nos centraremos tanto en si la audiencia en sí se realiza de manera informal, como si todo el procedimiento dentro del cual ésta está inserta es informal. Esta es la perspectiva que nos interesa porque es la que nos va a permitir analizar cómo son las barreras de acceso a la justicia y si éstas se pueden reducir. Como por ejemplo, como ejemplos positivos, que se utilice cualquier medio para notificar a las partes, que se pueda asistir a la audiencia sin abogado, etc. Otro elemento común tiene que ver con el tipo de entidad de causa. Aparentemente existen determinadas materias que son más idóneas para ser sometidas a mecanismos alternativos al proceso judicial. Un cuarto punto tiene que ver con un perfil de usuario. Estos mecanismos son implementados para favorecer el acceso a justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad que tienen restringido el acceso a justicia por barreras de carácter económico, cultural o geográfico. Hemos realizado unas clasificaciones que, llegados al caso, no tendríamos tiempo para analizarlas, y con estos elementos comunes nosotros hemos detectado 550 iniciativas en los 19 países de América Latina que hemos observado, que tras haberlos procesado y haberles aplicado unos criterios de sistematización, se nos han quedado en 207 mecanismos alternativos al proceso judicial. Con esto hemos visto una serie de tendencias regionales, es decir, qué es lo que a día de hoy están haciendo los estados al respecto.
y hemos hecho una clasificación cuantitativa y en la cual nos ha mostrado una tendencia a la hora de implementar estos mecanismos. El 65% de estos mecanismos son programas estatales, es decir, están financiados por el Estado a través de políticas públicas, no son independientes. El 37% de ellos son consensuales en el modo en el que las partes resuelven el conflicto. El 69% están integrados de una u otra manera dentro del Poder Judicial. Es decir, hay una conexión muy evidente entre mecanismos alternativos y la justicia formal. El 50%, la persona que presta el servicio es una autoridad estatal. Hay otras tendencias menores, como líderes comunitarios, pero no llegan al 20%. Y eso sí, una mayoría del 80% son voluntarios. No se regulan de forma obligatoria, como el ejemplo más clásico de Argentina o de Colombia. Una característica también es que en el 73% de ellos no hay ningún tipo de dato estadístico. Luego hemos realizado unas clasificaciones cualitativas que tienen que ver con cuáles son los mecanismos concretos que se han implementado mayoritariamente. Por un lado, mediación y conciliación a través de leyes generales o más bien específicas, en centros de mediación públicos o privados. Hay una tendencia muy fuerte de justicia vecinal y comunitaria, casas de justicia, procedimientos administrativos, sobre todo en materias de laboral y de consumo, servicios de información y orientación jurídica, justicia itinerante, justicia de paz y de pequeñas causas y justicia indígena. Finalmente, un poquito de cara a centrar el debate y el taller que podamos tener a continuación, hay algunos desafíos o hallazgos preliminares que hemos detectado. En primer lugar, el déficit de información estadística fiable que nos permita llegar a conclusiones al respecto de cómo implementar estos mecanismos. Por otro lado, una importante desconfianza, tanto de los usuarios como de los operadores. Un punto vital es la coordinación con el sistema de justicia formal. ¿Cómo se ejecutan estos acuerdos? Hay países donde el acuerdo es necesario que sea homologado por el órgano judicial, hay países donde directamente ya tiene efecto de cosa juzgada, hay contagio de malas prácticas que tiene que ver con la cercanía entre estos mecanismos y el Poder Judicial, que muchas veces pueden suponer que se contagie un excesivo formalismo a los mecanismos alternativos, y también de vital importancia cómo funcionan los mecanismos de derivación. Se han realizado muchas críticas. La primera de todas, que supone una justicia de segunda clase, en la cual para las personas que no pueden acceder al sistema de justicia formal se le habilitan estos mecanismos, algo que de todas maneras tiene que ver con una desprotección de estas personas, ya que al no tener una posibilidad de acceder al sistema de justicia formal se encuentran completamente desprotegidas. Por otro lado, se ha criticado que desplazan la reforma a la justicia, y también se ha criticado que la descongestión sea el fin principal, en vez de ser una consecuencia indirecta, que es lo que pensamos que aparentemente debería ser. Para finalizar, se nos plantean unos desafíos de política pública, principalmente cuál es el rol del Estado, cómo debe intervenir, cómo debe de financiar. ¿En realidad debe financiar estos mecanismos el Estado? ¿En verdad estos mecanismos favorecen el acceso a la justicia de las personas vulnerables? Y por otro lado, la necesidad de contar con datos de funcionamiento, valoración de usuarios y datos presupuestarios, que detrás esconden una pregunta muy importante y que nos gustaría tener. ¿Merece la pena que los Estados implementen estos mecanismos, o sería mejor que los Estados directamente reformaran su justicia? Que sería algo que nosotros, al finalizar el proyecto, nos gustaría poder concluir o por lo menos tener alguna idea. Muchas gracias por su tiempo.